Sin embargo, retomando el video anterior, la guerra mediática, llamémoslo guerras mediáticas en plural, no son necesariamente un hecho perverso. No son necesariamente algo malo, algo nocivo, que pervierta la sociedad y la corrompe. Es una forma que entendemos de hacer política, una forma que existe en los medios de comunicación y que se adopta en muchos periodos históricos se ha adoptado en muchos periodos históricos de nuestro país. Pero no es en sí misma necesariamente mala. Es un elemento de transformación muchas veces. La transformación que se genera, sin embargo, claramente puede ser, bajo nuestros criterios morales o éticos, favorable o no. Esto es un poco para desmitificar esa idea de que la radicalización en los medios, que a su vez responde a una radicalización de la sociedad, puede generar siempre algún tipo de situación adversa o con consecuencias nefastas. No siempre es así. Ha sucedido, ciertamente, y la historia argentina es un caso que constantemente refuerza esa idea, pero también han sucedido casos en donde eso no se ha comprobado, todo lo contrario, ha sido benéfico. De hecho, podríamos decir que el primer caso de guerra mediática en nuestro país es la Revolución de Mayo. Ese es un tema que vamos a ver ahora a continuación, pero que sin embargo adelanto. La guerra mediática librada entre los sectores realistas y revolucionarios claramente generó una radicalización de una parte importante de la sociedad que apoyó la Revolución de Mayo y la independencia de España. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros estaría en posición de argumentar que eso fue una situación desventajosa o mala, por decirlo de forma llana. No creo que consideremos ahora que la Revolución de Mayo y su radicalización hayan sido algo malo para el país, todo lo contrario, nos permitió la independencia. Ese es un caso que nos parece bastante interesante y que bueno, ahora vamos a proceder a analizar con más especificidad, haciendo un estudio de caso de la Revolución de Mayo y la guerra mediática, además del aparato comunicacional que estaba en juego en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las características que tenían los medios de comunicación durante el virreinato? Pero el virreinato, vamos a contextualizarnos porque bueno, la historia del virreinato tiene un poco más, tiene un periodo no tan extenso, la fundación del virreinato del Río de la Plata, pero sí vamos a situarnos en el periodo de 1800-1810. En ese periodo, básicamente, los medios de comunicación se podían distinguir en tres, que en realidad es una separación medio dudosa, por lo que vamos a ver adelante, pero bueno, vamos a distinguirlos para hacerlo más claro en tres medios de comunicación. El primer medio de comunicación son las propias instituciones, las instituciones de virreinato. Repasemos un poco las más importantes: el cabildo, el virrey como institución, las milicias. Ya no tengamos en cuenta que el ejército prácticamente no estaba formado, no había un ejército nacional porque no había una nación en sí, eran las milicias de defensa, y la iglesia, que la iglesia, valga recordar, más que recordar, entender el enorme impacto e influencia que tenía en la sociedad toda, desde las clases más altas a las clases populares. Tenían además un aparato comunicacional, podríamos decir, el más desarrollado y el más difundido de todo el virreinato. De esos tres, ese fue el medio de comunicación a través de las instituciones fue el primer medio que podemos entender de estos tres. El segundo es la comunicación oral. Que la comunicación oral estamos pensando en, por ejemplo, las pulperías, pensamos en los cafés, en las tertulias, la comunicación del famoso boca en boca. Tengamos en cuenta que había una parte muy grande de la población que no sabía ni leer ni escribir, por lo tanto, se tenía que informar a través de la palabra. Y así todos los que sabían leer y escribir eran personas que normalmente participaban en muchos eventos sociales, llamen por ejemplo las famosas tertulias, esas fiestas en las casas de las familias más pudientes. Eran eventos enormes de socialización para lo que era Buenos Aires y otras ciudades del virreinato. El tercer medio de comunicación es el más novedoso, que son los periódicos.